Buenas noches y bienvenidos a un programa más de Página 3, el último de este año 2000, que va a versar sobre historia, sobre un libro y sobre un personaje que ha hecho que este año 2000 finalice con una brillante noticia para el mundo de la cultura y el mundo de la investigación en Melilla, y es nada más y nada menos que el nombramiento de nuestro paisano Antonio Bravo Nieto como miembro de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Buenas noches, profesor Bravo. Buenas noches. Pues la noticia ha sido acogida con verdadero entusiasmo dentro de los círculos culturales de la ciudad e incluso políticos, ¿no?, con una recepción que tuvo usted en el Palacio de la Asamblea. Efectivamente, en todos los ámbitos ha tenido la noticia una llegada realmente satisfactoria. Creo que Melilla está siempre falta de esas buenas noticias que nos alegren a todos, y esta es una buena noticia para mí personalmente, pero desde luego también para la ciudad. Utilizando evidentemente pues la postura que nos puede ofrecer la Real Academia para conseguir cosas positivas para nuestra ciudad, que falta está de ello. La principal academia nacional, una Real Academia que data del siglo XVIII y que supone una de las bases fundamentales de la cultura en España, ¿no? La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es la más importante, con sede en Madrid, por cierto. Sí, durante el siglo XVIII, en la época en la que los monarcas borbones ensayan la reforma del país, se van generando estos institutos, estas academias que en principio tuvieron muchísimas competencias, pretendían ni más ni menos que reformar desde el ámbito cultural, histórico, la lengua, etcétera, pues el panorama español. La primera academia en antigüedad es la de la lengua, a continuación aparece la Academia de la Historia, y en tercer lugar aparece la Academia de Bellas Artes, que aunque surge en época de Felipe V, en 1744, al empezar a funcionar realmente en el reinado de Fernando VI, pues toma el nombre de este monarca y se denomina Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. No del rey Fernando, sino de San Fernando, ¿no? Desde San Fernando, bueno, es una costumbre muy habitual el nominar con el nombre del rey reinante. Aquí en Melilla, por ejemplo, en Melilla la Vieja, pues tenemos eso, hay un baluarte de San Fernando, hay un fuerte de San Carlos, en honor de Carlos III, un baluarte de San Felipe, en honor de Felipe V, e incluso de uno de los nombres de una de las reinas españolas, Bárbara de Braganza, pues hay una luneta de Santa Bárbara. Es una costumbre del siglo XVIII bastante habitual. Como suele decir el profesor Bravo, la cabra tira al monte, ¿no? Se va usted enseguida a sus fortificaciones, uno de sus principales estudios, ¿no? Me servía para reflejar, en este caso, el nombre de esta academia. Actualmente las academias han ido cambiando a lo largo de tanto tiempo y incluso las funciones que desarrollan son distintas. Hoy la de Bellas Artes de San Fernando pues, puede entenderse como una institución ya de una solera y de una antigüedad que le permite pues, contemplar los temas relacionados con las artes y con el patrimonio pues, con una cierta distancia y seriedad y sobre todo respeto, ¿no? Actualmente es una de las instituciones más prestigiosas del país, en el ámbito evidentemente en el que nos movemos, y yo pienso que es una buena noticia para la ciudad, ¿no? En este caso, favorablemente me trasciende tal vez a mí la importancia para que Melilla tenga de nuevo representación en la academia. No todos los días se tiene un amigo de la Real Academia de Bellas Artes, ¿no? Por lo menos digo en mi caso, que también Bueno, la satisfacción de tener un amigo que además es miembro de la Real Academia. Profesor Bravo, sabemos que es usted un melillense que practica su ciudad, que le gusta su ciudad. Usted es licenciado en Historia, es doctor también en Historia del Arte. Y sabemos también que a usted le gusta poco esto de estar en los medios de comunicación, lo cual le agradecemos doblemente que esté aquí con nosotros, porque no es usted muy partidario de estar, pues le abruma quizá un poco los medios, no es usted profesor de investigación. Pero de todas maneras no queda más remedio que presentarle, para los que por lo menos no le conozcan. Usted es de Melilla. sí. ¿Y dónde se cría? ¿Dónde, su familia? ¿Dónde procede? Bueno, siempre me he movido en la niñez, evidentemente he nacido en Melilla, de padres melillenses también. Siempre me he movido en torno a lo que podíamos, mi niñez pues se desarrolla en los barrios más cercanos a la playa, industrial, el barrio del Hipódromo. Ahí es fundamentalmente donde proceden mis recuerdos más antiguos. Luego opté por quedarme aquí también estudiando y prácticamente casi todas mis realizaciones se han basado en la ciudad. Entonces, ¿usted estudia aquí en la UNED de Historia? Sí,
Sí, estudio en la UNED porque empecé a trabajar también muy pronto y tenía que compaginar el trabajo ¿En qué con el estudio. profesor Bravo? Bueno, he trabajado de todo. Trabajé durante un tiempo en la administración. Antes también trabajaba con mi padre en labores. Mi padre trabajaba como albañil y bueno, son recuerdos muy lejanos, pero que me han permitido ir hilando experiencias muy distintas. ¿Y el doctorado en Historia del Arte? Bueno, en principio, ¿por qué hace usted historia? ¿Por qué no hace una carrera más técnica, ¿no? O más... Sí, y ¿O de dónde le viene más la vocación, práctica, ¿no? ¿no? Una carrera más práctica. Sí, en principio sí. Ya en mi época estudiar historia no era estudiar algo que tuviera una salida excesivamente evidente, ¿no? Y concreta. Estudio historia por vocación. Desde siempre realmente la historia me apasiona y considero que uno debe hacer muchas cosas, pero desde luego hay que guardar un buen espacio para hacer lo que a uno le gusta. Entonces, estar trabajando sobre lo que a uno le gusta, pues te lleva primero a estudiar una carrera, luego a ampliar esos conocimientos y luego a trabajar en investigación, siempre en temas que son muy, muy ¿Y cercanos, por qué ¿no? el arte? ¿Por qué su doctorado en arte? Pues precisamente al elegir, antes de emprender o de iniciar el interés por el arte, había trabajado, había tocado, más bien picoteado, ¿no? Como se suele decir en los ámbitos investigadores, otros temas. En un principio me interesé, por ejemplo, por la Segunda República en Melilla, de la que tengo algo publicado. Pero fue un tema que en cierta manera me produjo en un momento dado una saturación. Es un periodo realmente que está todavía sin investigar, pero ¿Se refiere aquí en hubo Melilla, la algo, Segunda República en sí, Melilla? el desarrollo de la Segunda República en Melilla. Ujú. Pero eso es un tema que abandoné. Normalmente los historiadores tocan muchos temas hasta que llega un momento que eligen. Y posteriormente la ciudad lo que me permitía era elegir un tema, como eran las fortificaciones de Melilla la Vieja. Era un tema local, pero que al mismo tiempo tenía una trascendencia que salía de Melilla, excedía de lo que era el interés local. Y me explico. Las fortificaciones de Melilla son muy importantes para nuestra ciudad, pero al mismo tiempo son un elemento realmente trascendente en el ámbito nacional e incluso internacional. O sea que es algo realmente interesante. Estuve un tiempo trabajando sobre esas murallas, prácticamente 5 años. De ahí sale también la base histórica del plan especial, alguna publicación. Y luego, por querer continuar trabajando también en cierta manera sobre mi ciudad, pues abordo el urbanismo y la arquitectura del siglo XX. Y en eso estoy otros 5 años. Y de ahí surge la idea, ya que estaba haciendo el trabajo, de presentarlo como tesis. La idea se concreta, al final llega a buen puerto Entonces, su tesis se titulaba, la tesis era la construcción de una ciudad europea en el contexto norteafricano. que dio origen a un libro, ¿no? Que está publicado también, Sí, ¿no? es un resumen de la tesis. Las Del tesis año son... 96, si no recuerdo mal el libro, ¿no? sí, Del año 96. efectivamente. Por eso, bueno, pues tiene entonces mucho que ver con la profesión de su padre. Al fin y al cabo, la albañilería era la base En la del tesis urbanismo. hay una anécdota que no he contado demasiado, pero cuando leía la tesis explicaba dentro de lo que es el organigrama, pues las cuestiones técnicas, la realización de algún tipo de estructuras o de incluso las típicas bovedillas catalanas tabicadas. Entonces al tribunal le llamó mucho la atención que hablara con ello con mucha soltura. Claro, lo que no sabía es que yo he visto, y en algún caso he participado en la construcción de alguna de esas bovedillas tabicadas catalanas. Sí, es una especie de revancha, ¿no? sobre eso. Profesor Bravo, usted efectivamente es conocido en nuestra ciudad y además le debemos estudios muy profundos sobre la cartografía histórica de Melilla, libro que está publicado también, el libro de la fortificación, la historia de lo que es el peri del pueblo, todo lo que ha Sí. generado, con Salvador Moreno Peralta y Jesús Escazorla, creo recordar. Aparte de su libro de tesis, Ingenieros Militares, se ha ocupado también usted de los trabajos de los ingenieros militares tan importantes para entender el urbanismo en Melilla y en el norte de África, ¿no? Bueno, ese cruce tan dispar, ¿no? de lo militar por un lado, la construcción y el urbanismo por otro, con la dificultad que tiene, la historia por otro, además de compaginar con sus clases, ¿no le crea alguna confusión alguna vez? Es decir, no es una empanada demasiado importante. Al contrario, de hecho
es muy saludable. Es que, perdone que le interrumpa, es que abruma, ¿verdad? O sea, abruma tener que conocer la historia militar para poder hilar determinada historia. Abruma tener que conocer toda la parte de las tendencias urbanísticas y la influencia de los arquitectos con los ingenieros y de ello sacar todas las conclusiones, ¿no? Pues es una pregunta compleja, Sí. es muy compleja. Ciertamente, en los ámbitos de investigación se recomienda que un investigador no debe estar excesivo tiempo. O sea, una persona no se puede tirar 15 años trabajando sobre el mismo tema por una cuestión ya de saturación. Llega un momento en que evidentemente no ves. Entonces los temas siempre se recomienda, ellos lo denominan en los ámbitos académicos como higiene mental. Cada 5 o 6 años conviene cambiar de tema, no de tendencia, sino de tema. En el sentido que una persona no puede estar 50 años trabajando sobre un edificio, sobre una cosa concreta. Lo que puede parecer muy opuesto, como el estudio de las fortificaciones de Melilla o la Melilla del siglo XX, en el fondo no lo es, porque hablamos de lo mismo, de cómo el hombre o el técnico diseña el espacio. En el espacio militar se diseña siguiendo unas técnicas que están encaminadas a la defensa. En el ámbito del siglo XX se diseña pues tendiendo a otras tendencias, pero incluso los actores son los mismos, en este caso los ingenieros militares, que tienen una educación o una formación académica en academias de ingenieros que no varían. O sea, que son los profesionales que surgen de la misma academia y que son los que realizan unas obras y otras. O sea, hay una especie de columna vertebral que va a afectar todos estos temas que en principio pueden parecer dispares. O sea, diseño de fortificaciones, siglo XVI al siglo XVIII y por otra parte siglo XX. Hay un sustrato común que es como el hombre es capaz de diseñar sobre la naturaleza, sobre el espacio, sobre la ciudad que quiere o defender o donde quiere vivir, una encaminada a la defensa, otra encaminada a la especulación inmobiliaria o a la construcción de los ensanches modernistas. Claro, eso topa también con la realidad, ¿no? El hecho de estudiar el urbanismo hace que uno se encuentre con lo mundano y lo cotidiano, ¿no? Que es la especulación. Sí, sí, eso es evidente y eso hoy día Porque lo usted tenemos. lucha por el sostenimiento y mantenimiento del patrimonio histórico mientras ve que hay tendencias capitalistas, ¿no? En el sentido de derribar aquello y hacer un edificio mucho más funcional, ¿no? Hay que entender, y eso yo pienso que todo el mundo lo tiene que tener muy claro, para que el patrimonio sea sentido como tal por todo el mundo, o por toda la ciudad de Melilla, que eso sí que sería un objetivo. Más que la defensa a ultranza del patrimonio es que toda la ciudad asuma que el patrimonio forma parte de su identidad. O sea, que todo el mundo sienta que el patrimonio es suyo. Eso cuesta trabajo, pero debe ser un objetivo. En eso habría que decir que la burguesía que hace los edificios modernistas de Enrique Nieto o de Emilio Alzugaray era una burguesía, en algunos casos, que no tenían que ser especialistas en arquitectura, o sea, no debían ser unos intelectuales a la hora de conseguir que un arquitecto le hiciera edificios que pasan a la posteridad como artísticos. Lo ideal sería que hoy día, en el año 2000 y ahora en el 2001, las fuerzas económicas de la ciudad vieran con buenos ojos que esta recuperación de estos edificios modernistas, de este urbanismo que tenemos, sea también una seña de identidad para ellos y que consigan obtener beneficios, evidentemente, porque la Melilla de modernista se hace, en su momento se hizo para conseguir beneficios inmobiliarios, alquileres, etcétera. O sea, que el que hace un edificio modernista gana dinero. Lo ideal sería generar los mecanismos para que la restauración de ese modernismo ahora también generara ingresos, con lo cual todo el mundo estaría vinculada a esa recuperación. En ese momento es cuando podríamos hablar de salvar a Melilla. Yo, personalmente, por mi sensibilidad, evidentemente estoy desde el punto de vista de la defensa a ultranza de ese patrimonio. Ahora, no me quiero cerrar en posturas demagógicas que no van a servir absolutamente para nada. Lo que hay es que intentar concienciar, generar, mediante un foro, mediante propuestas, mediante políticas concretas, vincular a todo el mundo en ese proyecto. Usted, que supongo que mirará las murallas desde su casa, no sé si verá la Melilla la Vieja, se ve desde Sí. su casa, la ve. El hecho de que quieran crear el patronato de Melilla la Vieja, a mí me gusta llamarlo Melilla la Vieja, no sé si usted... Sí, Melilla la Vieja. Melilla la Vieja. Melilla la Vieja. Es que le pusieron la Ciudadela, le pusieron otros nombres. Ciudadela es otra cosa totalmente. En fortificación es una cosa totalmente distinta. Lo llaman Melilla la Vieja, que es como siempre le hemos llamado. El hecho de crear un patronato, el interés político de este gobierno, de crear un patronato
de aquellos 4 recintos? ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo se acogía la idea? Pues la idea es una buena idea. Es una buena idea, lo primero, vincular a todos los partidos políticos en una realización que debe estar exenta de la vida, debe estar al margen un poco de las luchas políticas a las que lamentablemente en esta ciudad pues, nos vemos abocados, ¿no? desde hace tiempo. Por otra parte, yo creo que lo que se intenta conseguir con ello también es rentabilizar cara al público una serie de inversiones importantes que se están realizando y que todo el mundo es consciente de que se llevan adelante, mentalizar que esas inversiones van a llegar al ciudadano a través de una política más directa, más directa. Se hacen inversiones fuertes, pero luego hay pequeños problemas o surgen pequeños problemas que desvirtúan esas inversiones. Puede ser la limpieza, la seguridad, una política de solares, de utilización de espacios públicos, de edificios públicos, que son ahora mismo, están totalmente desaprovechados, etcétera. Yo creo que va en esa línea, ¿no? En el sentido de gestionar y vigilar que realmente las inversiones que se realizan pues llegan a un buen término, en el sentido de que la gente los perciba como realizados. Y lo más reciente, el pasado 16 de diciembre, usted viajó a Ceuta, invitado por un foro cultural de Ceuta y el Colegio de Arquitectos de Ceuta, para presentar un libro que no ha presentado usted en Melilla, si no me equivoco es así. Este libro no lo ha presentado usted aquí. No, todavía no. Que se titula, y lo voy a enseñar a cámara, es este libro, el último de Antonio Bravo Nieto, Arquitectura y Urbanismo Español en el Norte de Marruecos. Lo he ojeado, le puedo decir que es un magnífico libro. Está editado por la Junta de Andalucía, la Consejería de Obras Públicas y Transporte, y lo digo porque salimos de nuestro ámbito de Melilla para luego, en el transcurso de la entrevista, volver a él. Pero vamos a salirnos de nuestras fronteras locales, para hablar de este nuevo trabajo de Antonio Bravo, que trata sobre arquitectura y urbanismo español en el norte de África. Bueno, ¿cómo es esto que la Junta de Andalucía le encargue a usted un trabajo de esta magnitud y cuántos años ha durado la obra, para hacer esta obra? Pues el encargo procede de un profesor de universidad que desempeñó cargos políticos. Se trata de Víctor Pérez Escolano, que es catedrático en la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Es un teórico sobre arquitectura reconocido en el país. Con Víctor me unía una amistad, él conocía mi trabajo y como la Junta está financiando a través de fondos Interreg una serie de intervenciones en ciudades marroquíes que tengan un pasado andalusí, como Xaue o Tetuán, o que tengan una presencia hispana del siglo XX, en la época de protectorado, como el propio Tetuán o Larache. Entonces, estas intervenciones, estas ayudas de la Junta de Andalucía en relación a estas ciudades marroquíes, requerían, a ojos de Víctor Pérez Escolano, pues una obra que tendiese más bien a dar una imagen general, una teorización sobre qué labor realiza España durante la época en que tuvo responsabilidad en el protectorado sobre el norte de Marruecos. ¿Existía un urbanismo español en Marruecos o existe una arquitectura española en Marruecos? El encargo se realiza en esa línea, intentar, en cierta manera, rescatar eso. Víctor pues, me llamó y de ahí viene un poco el encargo, el que me hiciera responsable de este proyecto. Lo cierto es que la Junta pues, ha demostrado un interés importante por el proyecto, tanto en medios, porque no solamente estaba yo como en cierta manera director del proyecto, sino que había también algún arquitecto de la propia administración trabajando en el tema, fotógrafos que también la Junta ha desplazado a las ciudades marroquíes a través de guiones que yo les iba proporcionando, documentalistas que ha permitido apoyarme en cierta manera y para poder terminar antes los trabajos en los distintos archivos, tanto nacionales como marroquíes, donde también hemos estado trabajando. Total que es un libro muy arropado y con un interés importante de la Junta de Andalucía, de la Consejería de Obras Públicas y Transporte, por sacar adelante el proyecto. Y supongo serán varios años de trabajo. ¿Cuántos? Pues desde que se produce los primeros tanteos de encargo son 5 años, básicamente 5 años. Durante el primer año realizamos el trabajo de documentación, compaginándolo con viajes, porque de todas las ciudades... ¿Y cuántos ciudades... viajes, profesor Bravo? Por ejemplo, ahí aparece
toda la historia prácticamente urbanística reciente de Tetuán, de Larache, de Tánger, de Alcazarquivir, Arcila. Pues los viajes... Y eso que hay un poquillo lejos, ¿eh? Sí, hay viajes que son de encargo, los viajes que proceden a partir de 5 años. Luego están los viajes que cualquier melillense ha vivido ya, a toda la zona. Los primeros viajes de cualquier melillense son a Nador, a la zona circundante. De ahí ya pues vas ampliando y llegas a conocer bien, medianamente bien, toda la zona del Antiguo Quer, Rif, etcétera. Esos viajes son viajes que me remontarían a la niñez, ¿no? Y luego ya hay viajes que hay que realizar en relación al proyecto, y son viajes duros, porque Tetuán está a 11 horas de coche, y viajes han sido muchos, en relación de provocarme muchísimo cansancio. A veces, decía usted antes de ir incluso a Lorate, hacer simplemente 2 fotos y venir. pues sí, hay veces que estás redactando un capítulo que tienes que entregar a la editorial, porque la editorial, esto ha sido como muy espartano, y había fechas muy concretas donde las cosas tenían que estar terminadas. Y no tienes ningún contacto en Larache, llega un momento que tienes que concretar algo que no lo ves, y tienes que plantearte que el fin de semana ese pues tienes que irte el viernes, pegarte 12 horas de coche para hacer 2 fotos, para concretar un dato que se te ha quedado y que evidentemente no lo vas a dar erróneo, ¿no? En ese sentido, pero luego viajar y la capacidad que el viaje tiene, el archivo te da una capacidad de meterte en documentos, de descubrir, pero el viaje te permite ver, vivir, y bueno, la posibilidad de hacer amigos nuevos, de solidificar relaciones con amigos anteriores a los que lías en un momento para que te acompañen, ¿no? y que se metan 11 horas de coche para llegar a un sitio. La verdad es que el resultado ha sido muy, muy, muy satisfactorio. Cansado, pero realmente Y al final le sale a usted satisfactorio. un libro de casi 300 páginas, en una impresión magnífica. He tenido oportunidad, como decía antes, de hojear el libro, Arquitectura y Urbanismo Español Norte de Marruecos, y para aquellos que crean que el libro solo es arquitectura y urbanismo, decirles que nada más lejos de la realidad. Es decir, sí incluye todo eso, evidentemente, pero sus primeros capítulos están dedicados a por qué España tiene presencia en Marruecos, a explicar un poco la zona en cuanto a viales y obras de ingeniería, de puentes, de ferrocarril, lo que nos hace entrar en un espacio histórico importante desde el punto de vista de que siempre se ha hablado de las campañas militares, ¿no, profesor Bravo? Siempre hemos estado tanto tiempo hablando de campañas militares que nos hemos olvidado un poco de los aspectos civiles, militares de la presencia de España en Marruecos. Sí, no quiero ser crítico en relación. Es necesario y fundamental que haya libros de todo, de campañas militares, evidentemente, que expliquen el desarrollo de estas campañas, los discondicionantes militares bélicos, porque la actuación de España en Marruecos tiene una base militar, más que militar bélica, muy, muy importante. Pero habitualmente soy de la opinión, puede ser discutible, que se ha potenciado excesivamente la visión militar del protectorado en detrimento de una visión más civil. Más pacífica. Tan más que pacífica en cuanto a la realización. El ejército o la guerra no es un objetivo, es un medio. Y un medio para conseguir una pacificación a la fuerza, con desastres militares que todos conocemos, pero para luego realizar una obra, que puede ser criticable también, pero esa obra es la que a mí me ha interesado determinar. Obras públicas, primero planificación del territorio. Cuando los ingenieros militares van llegando a los distintos territorios, en la mayor parte de las ocasiones no existían carreteras, no existían puentes ni caminos. Entonces hay que articular pues todas las estructuras de comunicación de una zona que era competencia del gobierno español. 20.000 kilómetros cuadrados de territorio. Amplio y sobre todo ocupado pues por una cadena montañosa que es la del Rif, que hace realmente difícil poder establecer una red coherente de comunicación. Profesor Bravo, por entrar un poco ya en el contenido de esa primera parte del libro, hay cosas que llaman poderosísimamente la atención, y es que efectivamente siempre se habla de manera general, ¿no?, de la penetración del ejército español en Marruecos, pero nos olvidamos de la parte política, de los acuerdos políticos previos de 1904, de 1906, de 1912, cuando se instituye el protectorado. Usted sí perfila en el libro, de una manera clara, el error político de dividir artificialmente un país y cortar las comunicaciones, ¿no?, que incluso hoy podemos entenderlo. Cuando viajamos a Fez o queremos ir a Ceuta a través de Fez,
o a través de Ketama, ¿no? De Ketama. Claro, eso es lo que en cierta manera intento explicar en la primera parte del libro, que son por qué se produce la partición de Marruecos. Era lógico que a España le correspondiera una parte, pues por cuestiones históricas, estratégicas y en cierta manera porque la diplomacia inglesa no quería que Francia se asomara al Mediterráneo, no quería a Francia enfrente de Gibraltar. El hecho de que España tuviese una zona de interés, una zona que le iba a ser adjudicada, eso estaba medianamente claro. El problema es que cuando se realizan las particiones, España es un país débil, políticamente débil, cuya diplomacia no era la diplomacia del pasado, es un país en Europa pues no de primera línea. Y claro, la diplomacia española no pudo conseguir pues una partición coherente del país. Normalmente en la bibliografía española siempre se ha criticado esa partición pensando que a España le debería haber correspondido mucho más. En cierta manera un poco pues porque cuanto más te corresponda, más prestigio tiene. Pero si lo pensamos desde el punto de vista de la coherencia de intervención, lógicamente, si lo que se pensaba o la estrategia del protectorado era ayudar al país colonizado para desarrollar, etcétera, sus potencialidades económicas, etcétera, pues lógicamente la partición fue un castigo, porque en la partición en la línea... ¿Es de oeste a este la partición? Sí, de este a este, lógicamente por la fachada mediterránea, pero claro, englobando lo que era la cadena montañosa del Rif. Si la partición, si la línea hubiese bajado ocupando el corredor de Taza, pues por el corredor de Taza se podrían haber establecido las comunicaciones de ferrocarril, por carretera, etcétera. Entonces, como si, para que me entiendan los espectadores, es como si partieran España y tocase los Pirineos y hubiese que unir el País Vasco con Cataluña, pero no por el Valle del Ebro, sino por encima de los Pirineos. Claro, las posibilidades son nulas y eso ha afectado pues a la desarticulación de una zona occidental medianamente bien comunicada, Tánger, Tetuán, Larache, Arcila, Alcázar-Quibir, Xauen casi, luego una cadena montañosa que ha sido un obstáculo impresionante y una zona oriental que estaba totalmente, no voy a decir marginada, pero muy lejana pues a la capital de Tetuán. Todo el Quer. Y que estaba, lógicamente, comandada por Melilla. En ese sentido, Melilla pues funciona como la capital regional de esta zona. Francia abajo, donde teóricamente y naturalmente tendría que estar la unión de la fachada atlántica con la zona de Melilla. Claro. Y como están allí los franceses, pues los franceses se quedan con su territorio, nosotros nos quedamos con las montañas. Y a ver cómo comunicamos. Incluso había proyectos de trenes, ¿no? De hacer un ferrocarril. Sí, nada más y nada menos que a través de toda esa cadena montañosa, ¿no? Proyectos hay incluso el famoso de unir, que hay un montón, hay montañas en los archivos de proyectos de unir España con Marruecos a través de un túnel o a través de un puente. Y había un proyecto de hacer un ferrocarril. Incluso en Alucema se llegó a excavar en la roca y se llegó a construir la estación del puerto. Luego no se hace absolutamente nada. La red de ferrocarriles, lógicamente, los que estuvieron en uso fueron los de la zona occidental, bastante pobre, el Ceuta-Tetuán, el Tánger-Fez, que pasaba por zona española, y hablo por zona española, ¿no? Zona de protectorado español, y luego los que estaban encaminados a la obtención de beneficios económicos de la Compañía Española Mina del Rif, y uno del Estado que llegaba hasta Batel, pero que realmente era un tren ruinoso y que no tenía actividad económica importante, y que bueno, la red de ferrocarril fue un fracaso. Empezamos por la parte negra de todo esto, el corte de la zona norte de África de una manera políticamente esquizofrénica. Y luego, en lo que nos toca a nosotros, habla usted en el libro de 1912 a 1956, 21 altos comisarios en 43 años. Es decir, toca a 2 años por cada alto comisario. ¿Y con eso cómo se puede planificar? Pues parece que es un castigo de los españoles la falta de planificación. Y también parece que es un tópico decir que a pesar de la falta de planificación las cosas medianamente van saliendo. Comparar con Francia o la postura o la política de Francia en Marruecos y la española es incomparable, porque Francia sí despliega en la zona francesa esfuerzos y políticas muy continuadas y a personas de una gran importancia como el mariscal Lyautey, que determina, incluso el mariscal Lyautey como residente general en Rabat,
contrata el concurso de arquitectos para que realicen planes especiales en las ciudades marroquíes. O sea, que hay una planificación fuerte. Pero estuvo 12 años Lyautey, ¿no? Claro, efectivamente. Mientras tanto, pues los altos comisarios españoles en Tetuán pues van sucediéndose unos a otros con una falta a veces de políticas distintas que no permiten desde luego que se vea dentro de una unidad. Aunque hay altos comisarios que sí que determinan políticas concretas y que luego eso se ve reflejado sobre todo en el campo del urbanismo. Me refiero por ejemplo, a Gómez Jordana, hijo, o me refiero a Orgaz, ya en los años 40. Pero Gómez Jordana fue el que dijo que teníamos una administración ineficaz, ¿no? Sí, que la administración española que era un desastre. Eso lo escribe él, ¿eh? Sí, como administración. Fue incluso ministro con Franco, así que ya se sabe que la administración española es de las más ineficaces del mundo, ¿no? Eso lo decía uno que luego fue ministro, con relevancia. Y aparte de una irracionalidad geográfica, de una sucesión de altos comisarios, nos encontramos con un corte de vía, es decir, con un problema de infraestructuras terribles en todo esta fachada norte de África. Pero entremos en el urbanismo. En el urbanismo todavía hay mayores problemas porque hay pocas ciudades y además hay una diseminación rural, ¿no? Lo plantea usted magníficamente en el libro. Y además los militares siempre tienen la tendencia a tener concentrados las poblaciones, ¿no? ¿Eso cómo va a afectar al hecho urbanístico? De decir, bueno, pero hay que pensar una cosa, que aunque el preámbulo de esta pregunta sea algo más amplio, ¿no? Cuando llega el ejército a una ciudad, bueno, tiene que hacer acuartelamiento inmediatamente y tiene que saber dónde se ubica, ¿no? Esto va a generar problemas. Luego, posteriormente, para construir urbanismo, para diseñar el urbanismo de esa ciudad. ¿Podría ponernos algunos ejemplos de ello? ¿O el más significativo? Sí, lo primero hay que decir que no existe un urbanismo único en el protectorado, sino que existen muchos casos concretos y particulares. No solamente porque cuando llega ese ejército se encuentra a ciudades ya realmente de tradición urbana muy antiguas, como Tetuán, o bien se encuentra medinas abaluartadas con sistemas de baluartes, como Larache, o se encuentra absolutamente nada, como en el caso del Rif. Un Albaicín como Echagüe, ¿no? Efectivamente, una ciudad preciosa, andalusí. O se encuentra un hábitat totalmente diseminado, como es la zona del Rif y de Guelaya, la zona oriental de Melilla. Claro, como el protectorado, la administración lo que desea es contar con la ciudad como sede de todos los organismos, o sea que en cierta manera el control sobre el territorio se va a ejercer a través de las ciudades, pues allí donde ya hay ciudades anteriores se actúa sobre ellas, primero penetrando en la Medina, segundo adosando ensanches a la zona de Medina, y donde no hay ningún sitio, pues lo que se hace es crear nuevas ciudades. En algunos casos, casi siempre, la ciudad de la zona de hábitat diseminado o rural, como la zona de Melilla, lo que primero se instala es un campamento militar. Ese campamento militar genera una vida civil de cantinero, de personas que van con el ejército. Ese poblado civil surge junto a la ciudad militar. El poblado civil posteriormente va creciendo, va asumiendo ya su forma determinada y en muchos casos luego el campamento desaparece. Y es como si fuese la génesis, la semilla que permite que en un lugar concreto pues surja esa ciudad. Eso da lugar a las cuadrículas, es decir, eso da lugar al hecho de que aparezcan, porque cuando hablamos de ensanche, vamos a explicarle a los telespectadores, el concepto de ensanche, profesor Bravo, es un concepto del siglo XIX, cuando las ciudades se quedan pequeñas y hay que ensancharlas hacia este radio, es así, ¿no? Las cuadrículas militares van a generar el hecho de que los campamentos estén en calles, formen calles, eso hace que todo empiece a aparecer cuadriculado. Sí, son conceptos... No decida cuadrícula, que es un concepto urbanístico. El ensanche tiene otro sentido. El ensanche, la forma que tiene es de cuadrícula. Por ejemplo, todo el mundo lo tiene claro con el ensanche de Melilla, lo que ahora se llama Triángulo de Oro. Eso es una cuadrícula realmente. Ahora, el ensanche, el sentido que tiene es de alojar a familias que son de niveles económicos elevados. O sea, la burguesía se sienta en el ensanche. El problema que tienen los ensanches es que nunca hace previsión de alojamiento de las familias humildes, de la familia pobre, de la persona que no tiene medios para alquilar o para comprar una casa en el ensanche. Esa es Melilla puede ser un ejemplo. Estamos en las murallas, hasta 1860 que se produce el cañonazo, ¿no? El disparo de la bala de cañón. El ensanche es la avenida
Más o menos, ¿no? Sí, todo Plaza de el España, centro, todo el centro. pero es para una burguesía, sus edificios se notan. Efectivamente. Y ahora, la familia humilde, por ejemplo, los pescadores... Al barrio del Real, al barrio del Hipódromo, a los barrios que pueden ser en cuadrícula, pero ya no estamos hablando de ensanche. Entonces, junto a Tetuán, lo que surge, en Tetuán, sobre todo, lo que surge es un ensanche parecido al ensanche central de Melilla. En Larache hay una cosa intermedia entre lo que sería este barrio central y lo que sería un barrio, digamos, como el Real, ¿no? O sea, las casas ya no son tan grandes. Y en sitios como Nador, Seganga, etcétera, lo que surgen son cuadrículas, pero semejantes a lo que podría ser cualquier barrio melillense, de lo que se denomina en Melilla un barrio. De todas maneras, profesor Bravo, me llama la atención un hecho. Tanto en Tetuán como en Larache, vamos a centrarnos en estas ciudades, Tetuán y Larache. Está la Medina, la ciudad vieja, ¿no? Aunque hay una diferencia entre las dos, pero en Tetuán se construye junto a la Medina una plaza de España, redonda, igual que aquí, ¿no? Y de ahí se radian el ensanche, empieza a radiarse el ensanche. Pero esa forma de radiar desde una plaza no provenía de Felipe II, de la ordenanza que publicó sobre nuevas poblaciones para América. Sí. ¿O tiene que ver con eso? Claro, tiene que ver, cuando le contestaba a su pregunta hace un momento, de la formación de los ingenieros, y no solamente militares, sino los ingenieros de camino. Evidentemente, cuando se ven en la necesidad, como no hay un plan previo, como no hay una política previa de decir vamos a hacer las cosas de esta manera, cuando llegan a las ciudades lo que se encuentran es una ciudad ya hecha. Y hay que plantear precisamente el crecimiento de la ciudad. Y sobre la marcha tienen que tomar decisiones. En su cultura, evidentemente, estaban esas normativas de Felipe II. Que son del siglo XVI. Sí, luego las que vienen en el siglo XVIII. O sea, que eso forma parte de la cultura profesional de un técnico. ¿Es propio nuestro, de la cultura española, las plazas redondas con las radiaciones, con las salidas radiales? Las hay en distintos lugares de distintas provincias españolas. En todo caso, es, como usted muy bien dice, la que define a varias ciudades. La de Tetuán, la plaza, no es exactamente redonda, tiene una forma, era un antiguo lugar público, el llamado Fedán de Tetuán, Fedán de una familia andalusí, de la familia Lucas, y a partir de ahí, efectivamente, pero ¿por qué surge una plaza? Porque hay que unir la ciudad antigua con la ciudad nueva. La unión, hay veces que forma unas costuras, muchas veces la ciudad antigua está rodeada de murallas. Esas murallas en muchas ocasiones se respetan. Entonces hay como un adosamiento de dos realidades que son totalmente distintas. Es como dos ciudades que se dan la espalda a través de la muralla. Pero claro, se necesita un sitio público, un espacio amplio. Porque da acceso a la ciudad vieja, ¿no? El acceso y sobre todo la unión. Es un poco, digamos, la intersección, la simbiosis entre lo nuevo y lo viejo. Y surgen esas plazas, antiguamente se denominaban plazas de España, hoy día en Larache la Plaza de la Liberación y en Tetuán en la Plaza de Hassan II. En esas plazas lo que se hace es precisamente unir las dos realidades, donde se ponen los edificios representativos, donde está, digamos, la fachada de la ciudad. Y a partir de ahí es donde crece ya radialmente la ciudad nueva. Para quien no ha estado en Tetuán ni en Larache, ¿se puede decir que quien vaya allí y vaya a esa plaza puede ver los elementos, puede sentir algo de lo español allí? La de Tetuán ha sido bastante alterada. En los años 20 se construyeron unos jardines como los de la Alhambra, unos jardines con templetes, con colores nazaríes. Eso fue destruido, bueno, fue transformado hace no demasiado, y se ha construido una plaza más similar a las plazas que existen en otras ciudades marroquíes del sur, ya hablamos de Rabat, de Fez, etc. Entonces, hoy día la plaza está muy cambiada. Tal vez se perciba eso mucho más en la Plaza de la Liberación de Larache, esa unión de lo que es la parte antigua, lo que podría ser que Melilla la Vieja, y la parte moderna. Es una plaza ovoide, pero hay un ambiente familiar porque las arquitecturas son no parecidas, pero pueden ser similares en cuanto al objetivo, esa arquitectura de ensanche, una arquitectura decorada, etcétera, a las que podemos encontrar en Melilla. En Larache lo tuvieron más fácil, ¿no? Porque radiaban ya caminos poco antes de entrar a la ciudad vieja, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En Tetuán fue más artificial, ¿no? En Tetuán, sobre todo, había un problema de espacio porque, bueno, había que explicarlo, es complicado hablar de la orografía. Hay una meseta sí, que está cortada por la cortadura, etcétera, y sobre esa meseta es donde se desarrolla la población de ensanche. Luego lo importante es ver cómo el defecto del ensanche es que genera barrios
como el de Melilla, ¿no? O sea, cuando planifica José de la Gándara el ensanche, no planifica los barrios obreros. Los barrios obreros van surgiendo adosados uno a otro, aunque sean cuadriculados, no obedecen, digamos, a un plan único, ¿no? A un plan en el que se diga, bueno, Melilla tiene que crecer de esta manera, va a ser así. Los barrios van surgiendo por las circunstancias. Y a las ciudades marroquíes les pasa exactamente igual. El ensanche no contempla los nuevos barrios que van a surgir y evidentemente tanto en Tetuán como en Larache surgen barrios espontáneos como el barrio de Málaga o el barrio de Barcelona en Larache, barrios populares donde los marroquíes y los españoles convivían prácticamente, cosa que a los políticos de los años 40 no les gustaba demasiado. Ese hablar de Larache y Tetuán básicamente ocupa un capítulo de su libro, cuando habla usted del urbanismo en el Imperio Jalifiano. Por cierto, cuando utiliza usted el término jalifiano, Imperio Jalifiano, habla dice usted en una postilla, que es porque los sultanes tenían un origen serife. Y ahora, ¿me quiere usted explicar, por favor, qué significa origen serife? Bueno, porque es que nos queda jalifiano, pero no sé lo que es el origen serife. Sí, el origen serife hace una referencia de tipo religiosa, ¿no? A un origen religioso. El Marruecos jalifiano procede de que la máxima autoridad que existe en Marruecos, lógicamente, es el sultán. Si se supone que Francia y España vienen a ayudar, en la colonia se destruye la autoridad anterior, pero en los protectorados no se destruye, sino que se asume la autoridad anterior y de cierta manera se penetra la administración nueva con la supuestamente... ¿Se mantiene la administración anterior? Sí, bueno, se mantiene, se manera. reforma, pero la máxima autoridad de Marruecos literalmente es el sultán. Para los propios de la zona. Sí, sí, por encima del residente general, el sultán es el que va a firmar finalmente todo, siempre con el visto bueno absolutamente ineludible del residente, pero se tiene que mantener. Lo que España no iba a consentir es que la máxima autoridad del protectorado español fuera el sultán, que estaba controlado por Francia. Entonces se hizo ahí una división, de manera que el sultán delegó en una persona de su propia familia, el jalifa, que va a ser un representante muy autónomo dentro y que va a tener su sede en la capital del protectorado español, que es Tetuán. Y de ahí viene lo de Marruecos jalifiano. Marruecos jalifiano por el jalifa. Por el jalifa. O sea, es decir, que en la parte francesa no podríamos hablar de Marruecos jalifiano, ¿no? Es un término más bien nuestro. Sí, es el término y hace referencia dentro del protectorado a la parte nuestra, ¿no? Sí, es el que a mí más me ha gustado, en cierta manera, para definir ya que se supone que se podría haber hablado de protectorado español en Marruecos, que es cierto, del norte de Marruecos, pero no todo el norte, ¿no? Porque Oujda también es norte. Es un término que define perfectamente la zona. Luego pasa usted a hablar de Chaguán y de Villasanjurjo, Alhucemas. Bueno, dos realidades absolutamente distintas con el Atlántico, porque Chaguán es una montaña llena de casitas, incluso que se quiso conservar, ¿no? Como si fuera la intención de dejar aquello intacto, porque simulaba mucho el Albaicín de Granada, ¿no? Chaguán es una alpujarra granadina, es una ciudad realmente preciosa y todos, normalmente los altos comisarios, los arquitectos, siempre querían respetar en lo posible la Medina. Hay un montón de instrucciones en las que se decía que se respete el carácter tradicional de las Medinas. Vamos a construir, pero vamos a construir fuera de las Medinas. En Chaguán, lo que pasa es que bueno, el ensanche de Tetuán es un alter ego a la Medina. En Larache igual. En Chaguán era muy difícil generar un ensanche por la orografía y porque la ciudad, la Medina, fundamentalmente es el corazón de Chaguán. Entonces lo que se hace está colgado una montaña, ¿no? Sí, está en una ladera y con dificultades para ampliarla. Allí lo que se hace es un pequeño ensanche, ni siquiera se le da ese nombre, una pequeña ampliación alejada de la Medina, en este caso no junto a la Medina, que estaba más cercana a lo que era el campamento militar. El campamento militar hoy ha desaparecido y cualquiera que vaya a Chaguán lo que percibe es una gran Medina y en cierta manera un poco alejado, pues una plaza de España circular con algunos edificios, pero no con esa idea de ensanche, no, están separadas. Y el caso de Alhucemas, pues es una... El caso de Alhucemas es un caso muy peculiar en el que se demuestra cómo muchas veces los civiles, la gente que quería construir una casa a toda costa, pues va por delante de la previsión. Bueno, para empezar, allí no había nada, allí sí que no había casas, ni medina, ni nada. No hay absolutamente nada, y los militares, el ejército, los ingenieros militares podían haber hecho una previsión de haber generado una ciudad nueva.
Eso significa que sobre el suelo se diseña qué quieres construir. Sobre todo cuando no hay nada, ¿no? Cuando no hay nada. Pero claro, cuando se va a intentar algo resulta que ya hay mucho construido, porque todos los cantineros, los pequeños comerciantes, obreros que van detrás del ejército, pues se construyen una casa, pero a unas velocidades que van por delante de la administración. Cuando al primer ingeniero militar le plantean hacer la ciudad de Alucema, la ciudad de Alucema ya está en marcha, y lo que tiene que hacer es intentar adaptarse a lo que ya se ha hecho. Y se construye junto al puerto, ¿no? Encima del puerto. Sí, hay una primera parte junto al puerto y luego ya lo que es la meseta, en la parte superior, en lo que son los acantilados. Y de todas maneras el primer plan ni siquiera es un plan de urbanismo, sino es un plan, digamos, de parcelación. Es una fórmula que el ejército desarrolla, que el ingeniero militar desarrolla para parcelar el suelo en solares que son todos iguales, un poco lo que sería el real, ¿no? Pero vamos, el real. Pequeñas manzanitas que además se cedían gratuitamente al colono que llegaba allí. Sí, había una cesión del suelo, luego lo que era una barraca de madera o de lata, pues pasaba a ser de mampostería. Al principio no son de mampostería, primero son de materiales bastante malos. Posteriormente eso ya se realiza en mampostería, y posteriormente lo que a lo mejor es una planta baja, pues ya se amplía y surgen ya casas de una planta o incluso de dos. Hablando de aspectos mundanos, en el caso de Alucema tenemos un caso de donde el ejército necesita, aunque el alto comisario decía usted también que no era muy partidario de haber construido una ciudad allí, en la Cala del Quemado, encima de la Cala del Quemado, pero el caso de Alucema es que finalmente las parcelaciones son gratuitas. El que llegaba allí pues le daban un trozo de terreno cuadrado para que se construya lo que quisiera. No es el caso de Tetuán. No. Porque el caso de Tetuán, usted también explica en el libro aspectos tan mundanos como la especulación del suelo. Sí. ¿Realmente hay gente que hizo verdaderas fortunas con el suelo? Sí, hay una cosa curiosa. Una de las posibles aportaciones o reflexiones que he hecho yo sobre el tema de Marruecos es que, y luego yo también lo hice con el tema de Melilla, he intentado utilizar metodologías afines, no son temas que son radicalmente distintos, ¿no? Es que el principal negocio que se produce cuando una ciudad empieza a crecer es la propia construcción de la ciudad. O sea, la ciudad se convierte a sí misma en un negocio, porque cuando se está construyendo, la construcción, la mano de obra, los materiales, por ejemplo, la cantidad de todas estas ciudades, en Tetuán, por ejemplo, están hechas con estructuras de hierro, con vigas metálicas, con columnas. Bien, son centenares, incluso miles y miles los envíos que se producen de distintos materiales. No solamente ya los que son normales, como cal, etcétera, sino bueno, baldosa hidráulica, todo lo que son herrajes, todo lo que es carpintería, etcétera, etcétera. Pues todo eso genera un movimiento económico. Cuando en Tetuán es nombrada como capital del protectorado, evidentemente sabía que venía una avalancha de funcionarios, de militares, etcétera. La primera penetración, el alojamiento que se produce de ello, es la Medina. Al principio la Medina. Los que son propietarios, sobre todo algunos de los sectores de propietarios de la calle Luneta, un sector de la Medina, pues hacen un negocio, porque los alquileres se disparan a unas velocidades realmente alucinantes. Habla usted de 30 a 125 pesetas en el tramo. Sí, en aquella época es brutal, ¿no? Sería como aumentar un 400 o un 500%. Cuando empieza a construirse el ensanche es cuando ya, en cierta manera, también esas sociedades que hay una sociedad que es La Oliva, pues compra todos los terrenos para que ahí se realice el ensanche. Claro. Como saben que ahí van a construir, luego revenden y bueno, los negocios eran. Y luego hay otra fórmula también de obtener el beneficio económico, que es el alquiler. Hay propietarios que no realizan, en los libros siempre que se habla de modernismo, se dice que es para que habite un burgués. Bueno, muchas casas son, lógicamente, la mayor parte, para producir renta inmobiliaria. Se construye una buena casa para alquilarla, porque las rentas se van a recuperar rápidamente. O sea, la inversión que se ha producido se recupera enseguida. Pero, profesor, pero también había un factor de opulencia, un factor de representación social en esa sociedad de aquellos años, ¿no? Que aprovechaban estos rentistas, ¿no? La gente quería aparentar que vivía en una mejor casa, sobre todo la oficialidad y la burguesía, ¿no? Sí, eso es algo que también caracteriza y que se opone en cierta manera a lo que era una casa de la Medina. En las casas musulmanas de la Medina de Tetuán hay algunas magníficas,
antigua, del siglo XVII, XVIII, Andalusía, donde se desarrolla la casa hacia el interior. Y la casa de ensanche es una casa que se desarrolla o se visualiza hacia el exterior. Eso es lo que hace que estas ciudades sean hermosas. El modernismo, el eclecticismo y todos estos estilos decorativos pues pueden ser muy criticados y de hecho pues que puede ser que no sean una buena arquitectura. Pero hay una cosa que todo el mundo tiene que admitir, y es que hace ciudades bellas, ciudades que son agradables para el paseante, porque genera una ciudad. Y en Tetuán hay fue una capital de una cierta opulencia, donde precisamente esa burguesía pues también se reflejaba a través de su vivienda, de esa arquitectura, de esos edificios que todos van a tener un contenido, con miradores, edificios que tienen cristaleras, no muy lógicas en una ciudad como Tetuán, donde las inclemencias del tiempo se notan de una manera muy evidente, pero sí que hay un deseo de... Y también una ciudad de color. Hoy día cualquier visitante que vaya a Tetuán o a Larache, por normativas que surgen en época de protectorado, en los años 40, se blanquean todos los edificios de color blanco. Se determina que las ciudades sean blancas, ¿no? Pero el Tetuán ecléctico, el Tetuán modernista, no son ciudades blancas, son ciudades de colores ocre, donde hay estucos, donde luego en los años 30 los colores son siena, son colores pastel, unos verdes muy claros. Para Es una ciudad de color. Ideal, ¿no? Pero esa ciudad de color no es, muchos piensan que es ya en la independencia de Marruecos cuando se han blanqueado. No, en los años 40 ya se tiende ya que no podían demoler los edificios, lo que hacía es que se ocultaba su color bajo una capa de blanco. Desconchando, en alguna ocasión, pues yo he estado desconchando algún que otro edificio, intentando no buscarme ningún problema, y saltan esos colores originales, estucos catalanes, por cierto, en alguno de ellos, ¿no? En ese concepto de que no teníamos un plan premeditado, y además la orografía era igualmente imposible de tenerla premeditada, ¿no? Era una irracionalidad geográfica impuesta. Nosotros tampoco hemos estado muy finos, ¿no? A la hora de una vez decidido qué íbamos a hacer, las influencias son varias a la vez, ¿no? Hemos hablado antes de la influencia de los tiempos de Felipe II, de las ciudades radiales a través de plazas, pero también se imponía en la península, en las teorías de urbanismo, las teorías de Beneath Howard, el inglés sobre ciudades jardines, y de Arturo Soria sobre una cosa parecida al Ejido, ¿no? Es una carretera y a los lados casas, ¿no? Como en el oeste. Todo eso junto, ¿no? En algunas... Sí, en los años 20... Y para un historiador supongo que muy difícil de descifrar aquel... No, pero es muy curioso. En los años 20 se producen actuaciones en casi todas las ciudades que van en esa línea. Se dan cuenta que la cuadrícula del ensanche o la cuadrícula del campamento militar es muy rígida porque no da lugar a plazas, entonces se preocupan por generar plazas. Eso al mismo tiempo coincide con un interés por la arquitectura granadina, por la Alhambra, por el Generalife. Entonces, Howard, Arturo Soria, la Alhambra, etcétera, se funden en la necesidad de que las ciudades tengan jardines, plazas ajardinadas. ¿Por eso aparece la arboleda en las avenidas? Pues muchas de esas, efectivamente, de esas arboledas surgen ahí, pero sobre todo los jardines, que las ciudades tengan jardines, tengan plazas con lugares recoletos, cerrados si se quiere, ¿no? Y una duda que me ha saltado al ojear el libro, porque no lo he leído en profundidad. Por ejemplo, lo que en Málaga conocemos como ciudad jardín, ¿era precisamente eso, un intento de hacer una ciudad jardín junto a Málaga? Sí, efectivamente. Hay ciudades jardines por toda la geografía nacional, aunque los resultados son muy distintos, porque cada uno entendía la ciudad jardín como quería. Hilarión González del Castillo, en los años 20, planteaba crear una ciudad jardín que era mitad ciudad jardín, mitad ciudad lineal entre Ceuta y Tetuán. O sea, lo que hoy día la especulación inmobiliaria y los turoperadores han conseguido, que es hacer un conjunto turístico, toda la zona de Restinga, Esmir, etcétera. El que no conozca la zona, es una zona, una especie de Costa del Sol bis. Eso es al lado de Ceuta para aquellos que no... Establecimientos hoteleros... Está apenas 40 50 kilómetros de Ceuta, ¿no? Quizás menos. No, menos. Están entre Ceuta y Tetuán. Sí, pues eso, los turoperadores lo que han conseguido es hacer ciudades de vacaciones con hoteles de lujo, precisamente un poco siguiendo esa idea, que era unir Ceuta y Tetuán a través del urbanismo. Muchos políticos, me lo decían cuando yo vivía en Ceuta en el año 90, muchos políticos del gobierno socialista viajaban y tenían una residencia vacacional allí, precisamente en Restinga-Esmir, en Marina-Esmir. Sí, ahí... Me hablaban incluso de Alfonso Guerra ha pasado por allí. Pues ese dato no lo conocía.
Hilarión González del Castillo decía que esa supuesta ciudad lineal, que ya, o sea, ya veía las posibilidades que tenía eso, claro, quería buscar gente, era un teórico, y un teórico un poco utópico, y para colonizar la zona incluso pensó que las personas, que la población más ideal era la japonesa. En su planteamiento de proyecto, utópico totalmente, y hoy día nos puede hacer gracia, pues pensaba en traer japoneses de Kobe para hacer toda la colonización de esa ciudad lineal entre Ceuta y Tetuán. E incluso, yo no sé si para hacer la vida más agradable a los japoneses, incluso pensaba traerse árboles originales de Japón y plantarlos en esa ciudad. Bueno, usted que sigue la vida también política de una manera cercana, los Costa, bueno, eso puede sonar a cachondeo, pero en fin, en el Perú también había un japonés, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Que además terminado en el Japón, que sí. Tampoco era demasiado descabellado traer japonés entre Ceuta y Tetuán. Profesor Bravo, de todas las ciudades que conoce, ¿en cuál le hubiera gustado vivir? ¿A cuál le tiene en especial cariño? En la que vivo. Y no es una... No, pero en la que vive, pero ¿en cuál le hubiera gustado vivir si hubiera tenido que estar en el protectorado viviendo? Pues es complicado. Tal vez hay aspectos, zonas de ciudades que me resultan especialmente agradables, ¿no? Me traen recuerdos muy especiales. Tetuán tiene, la Medina de Tetuán es una medina realmente maravillosa, y hay espacios dentro del ensanche que son espacios muy entrañables, ¿no? Luego Tánger tiene unos espacios también muy interesantes, algunas zonas que el Teatro Cervantes, por ejemplo, de Tánger me trae también recuerdos. Larache, tal vez la Plaza de España de Larache sea la que, como plaza fachada, ¿no? La que tal vez determine ese espacio. Pero un hombre que ha vivido en el hipódromo, que está por el industrial, que su niñez, quizá no Larache por su fachada atlántica tan... Sí, podríamos llegar a zonas más, evidentemente, Larache es atlántica, pero Tánger también está muy vinculada al mar. Tánger es un caso especial, no tuvo un estatuto, Tánger tuvo un estatuto especial para regir la propia ciudad, y sin embargo la influencia española allí de ingenieros es muy importante, ¿no? Es fundamental. Siempre se ha vendido el mito de Tánger internacional, pero Tánger está construida fundamentalmente, en un 70%, por arquitectos y por ingenieros españoles. Lo que ocurre es que son arquitectos españoles que desarrollan una arquitectura distinta a la de Tetuán, tal vez más internacional, tal vez más afrancesada, etc. Lo que te hace ver o te hace parecer que estás en una ciudad francesa, pero la base social de Tánger fundamentalmente era hispana. Y como se hablaba el español en Tánger, con los tonos de tangerino, pues posiblemente no se habló en ningún otro lugar del protectorado. Profesor Bravo, y sin embargo nuestra zona más cercana de influencia, que es toda la zona del Quer, del río Quer, parece más pobre, ¿no? Tuvimos menos intervención allí quizás, apenas en Villanador y... La intervención era muy difícil porque prácticamente las cifras las doy en el libro, no recuerdo, pero más del 90% de la población vivía en un hábitat rural. O sea, vivía en un hábitat no urbano. Claro, la administración colonial le resultaba mucho más fácil actuar sobre una ciudad. Crear ciudades para atraer gente, no puedes atraer a la gente simplemente por el hecho. La ciudad conlleva un sistema económico distinto, comercio, industria, etc. Mientras que la base fundamental era el campo. En ese sentido, las ciudades de esta zona son mucho más pobres. Pero no hubo mucha influencia de que el hecho de que el alto comisario tuviera su capital en Tetuán y en la influencia de Ceuta y la lejanía de Melilla. Pudo serlo, pero eran realidades muy distintas, muy distintas. Era una cosa realmente ilógica la separación, y las realidades son bastante distintas. Nador, que es la ciudad tal vez más importante de toda esta zona, su planteamiento fue en cuadrícula, una cuadrícula muy amplia para la época, una cuadrícula bastante holgada, que fue, además, como señalo, tal vez el principal problema que tuvo. Las cuadrículas normalmente son bastante pequeñas, se saturan pronto. Cuando se saturan, los urbanistas tienen que diseñar la nueva ciudad. El problema, el defecto de la cuadrícula de Nador fue que fue muy amplia, o sea, fue una cuadrícula abundante y bien trazada. Eso hizo que durante toda la época del protectorado la cuadrícula no se saturó, o sea, pudo asumir todo el crecimiento de la ciudad. Cuando Nador se dispara, cuando esa cuadrícula se ha quedado ya llena, totalmente llena y vacía de posibilidades de crecer, es cuando ya prácticamente se va a producir la independencia de Marruecos. En esos momentos eso impidió, si Marruecos se hubiese saturado en los años 30, posiblemente hubiese habido una ampliación
española de lo que es la cuadrícula que todos conocemos de Nador. Pero esa ampliación se produjo posteriormente. Y Nador es curiosamente el primer proyecto, el primer plan de urbanismo que se produce en España, y el arquitecto Eduardo Caballero, a finales de los años 50, hace un nuevo proyecto de ensanche que prácticamente no se ha seguido en absoluto. Una pregunta con referencia histórica. Hemos hablado de todos estos problemas que generaba el imperio jalisciano, las actuaciones españolas en el protectorado. La verdad es que leyendo el libro del profesor Bravo uno advierte que hicimos bastante más de lo que parece que hicimos, por lo menos en urbanismo y en arquitectura, y si no pudimos hacerlo en carretera es por la infernal situación geográfica de la zona, ¿no? En todo caso, profesor Bravo, su conclusión final es que España actuó decentemente desde ese punto de vista en todo el protectorado, hizo lo que pudo. Sí, comparar, por ejemplo, siempre se comparó Francia con el urbanismo o la actuación de Francia en Marruecos con la de España. Las carreteras del Marruecos francés eran mucho mejores. Pero bueno, tenían mucha más facilidad, eran valles, ¿no? Prácticamente. Yo compararía simplemente la diferencia entre carretera española de los años 30 o 40 y carretera francesa. Estamos hablando de dos países que están muy diferenciados a nivel económico. Francia mantenía en la zona más de 110 o 120 ingenieros de camino y España mantenía penosamente a 3 o 4. O sea, estamos hablando de un país como España muy empobrecido y un país como Francia, que Marruecos era una más de sus muchísimas colonias, con unos medios económicos que España no tenía. O sea, las comparaciones no se pueden realizar, porque evidentemente España no sale en absoluto beneficiada. Lo que sí hay que luchar, y yo intento reflejar en el libro, es que sí hubo actuaciones, sí se siguió una política, y lo que se quiere ahí no es un libro para justificar, no intento justificar absolutamente nada. Hay una labor de colonización, una labor de protectorado, y lo que he intentado es reflejar eso en ese libro y evidentemente criticar las deficiencias o no, pero dejar los datos objetivamente para que se puedan analizar. Desde el punto de vista histórico, si además España, por ejemplo, y le cito un ejemplo para que nos comente también la situación, porque si esa es la situación en el protectorado, en lo que es la metrópoli de ese protectorado, las cosas no iban mucho mejor a niveles urbanísticos, ¿no? No es que en la península todo fuera un mar de rosas y aquí estuvieran todos los problemas, porque, por ejemplo, por citar un ejemplo, si en 1861 el proyecto de ley de Posadas, que es un proyecto muy adelantado a su tiempo sobre ordenación urbana, hubiese sido aprobado, esa influencia 50 años después en el protectorado hubiera dado otra dimensión. Pues posiblemente, pero hay un dato muy curioso. Cuando en muchas ciudades españolas no existía un plan de urbanización, en algunas ciudades del protectorado ya existía. Eso es lo que le quería La decir. planificación de los años 40 que realiza el equipo de Pedro Muguruza, más allá de que fuera acertada o no, que a mí me parece que no lo fue, plantea una actuación conjunta en todas las ciudades del protectorado cuando eso no existía en muchas ciudades, muchas capitales españolas. El desastre urbanístico que se puede ver en muchas de ellas es resultado precisamente fracasaron los ensanches de Madrid y Barcelona, ¿no? Sí, el ensanche fracasa muy fácilmente. Los ensanches son muy bonitos, pero fracasan socialmente porque hay mucho obrero. Porque hay mucho obrero y hay que generar una vivienda digna, higiénica y barata para que la clase proletaria viva bien. Y en el ensanche no puede vivir todo el mundo. En el ensanche evidentemente no puede vivir. Ese es el problema, esa es la muerte del ensanche. Y habla usted de Muguruza, que estuvo también en Melilla, ¿no? Sí, a Pedro de Muguruza. El plan de ordenación de Melilla, el primer plan conocido así es de Muguruza, ¿no? Bueno, hay otros planes anteriores. El de Muguruza, el equipo de Muguruza, estaban Prieto Moreno, Juan Arrate. Sí, hacen una planificación para una Melilla también ideal. Y visualmente lo que a lo mejor nos queda y la gente pueda reconocer son los soportales. Los soportales que hay en la calle General Macía, la avenida hacia el puerto, esos soportales de las viviendas militares, son los que plantea Pedro Muguruza para todas las ciudades. Los hay en Ceuta, también los hay en el edificio de Correo, Tetuán. En el edificio de Correo y soportales. Sí. Intentaba, en cierta manera, huir del calor y generar un tránsito de la ciudad de manera que las calles pudieran ser más amplias y la gente pudiera circular por debajo de los edificios. Y cuando finalmente se produce la aparición de la ley del suelo de 1956, es el año de la independencia de Marruecos también. Sí. Casualmente, ¿no? En España por fin aparece una ley muy moderna, muy adelantada de su tiempo, que es una ley del suelo, cuando ya España políticamente abandona el protectorado. Lo abandona dejando una herencia importantísima. Yo a veces lo comparo con la herencia que nos dejaron los romanos, ¿no? En España. Dejan una herencia fundamental que hoy día todavía es visible.
Y hoy día las autoridades marroquíes, arquitectos sobre todo, las autoridades de tipo técnica, se tienen que plantear cómo se conserva, qué se conserva de ese trazado, los problemas y los quebraderos de cabeza que le dan ese trazado hechos por la administración, cómo se ha dibujado el suelo. Y en ello están seriamente preocupados, porque todos estos problemas, aunque aquí evidentemente llevemos una cierta ventaja, una gran ventaja, pero claro, los problemas se le plantea, conservación, patrimonio, edificios modernistas, y están en el camino. Pues profesor Bravo, hemos llegado casi a la hora ya de programa, pasamos de una hora de programa. Pues queremos agradecerle su presencia aquí en Televisión Melilla, aprovechando pues la publicación de este libro de su último trabajo, Arquitectura y Urbanismo Español en el Norte de Marruecos. Desde aquí también decimos que se ha agotado la primera edición que viene a Melilla, viene una segunda edición, está ya aquí. Sí, creo que ya está. Bueno, es un buen libro ahora que llegan los Reyes, los Reyes Magos, sobre todo para regalar, porque habla de España, pero en Marruecos, y es un importantísimo trabajo, sobre todo para conocer, para quien le guste viajar, estas ciudades en las que estuvimos. Profesor Bravo, pues darle las gracias, felicitarle el año 2001, que desearíamos que sacara otro libro, pero suponemos que estará descansando un poco también, ¿no? No, podéis estar tranquilos que voy a estar descansando un tiempo. Supongo que también vigilante un poco de la Fundación Melilla la Vieja, suenan por ahí algunos rumores de que quieren contar con usted, ahora que es Academia de la Bella Arte de San Fernando, con más. Bueno, ahora mismo estamos realizando 3 personas los estatutos. Hasta ahí es lo que estamos realizando en este momento. También es interesante que esa fundación salga adelante. Es hablar de futuro también. Por lo dicho, agradecerle su presencia aquí, felicitarle tanto su nombramiento por la publicación de este libro, desearle un feliz 2001 y a todos ustedes pues desearles lo mismo, que pasen un 2001 magnífico y les veremos en un próximo programa, Página 3, ya en el nuevo año, en el nuevo siglo, en el nuevo milenio. Gracias por su atención, muy buenas noches. El viernes tenemos los ensayos aquí. Estamos como si estuviéramos a jueves, ¿eh?